Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a mis invitados rápidamente, doctor Marco Liu, es un gusto tenerlo. Un saludo, buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Gracias, Ramón, por la invitación. Y pues aquí estamos para los temas que usted indique. Gracias, doctora Claudia Ramírez, es un gusto tenerla. Bueno, muchas gracias y también aquí estamos para los temas del día político, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestro país, nuestra democracia, nuestra institucionalidad. Así que estamos para servir. Perfecto, vamos a comenzar con las reacciones de unos compañeros de ustedes de Cámara Legislativa, porque mañana el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, amigo televidente, va a conocer el decreto de amnistía política. Así lo han denominado. Tiene otro nombre, pero se conoce comúnmente como amnistía política, aprobado en el 2022 en el Congreso Nacional. ¿Se va a declarar inconstitucional? ¿Va a correr la misma suerte que corrió el decreto de las sedes ya a nivel del Pleno de Magistrados? Bueno, son muchas interrogantes. Con mis invitados acá lo vamos a discutir, pero escuchemos esta nota introductoria. Bueno, generalmente puede ser de ambos efectos, como fue el de las sedes, pero creemos que el efecto va a ser de aquí para adelante y como explicamos, el daño ya está hecho, ya los que salieron beneficiados ya están beneficiados. En algunos casos es correcto, como en la parte ambiental, en algunos casos de algunos políticos y funcionarios, pero en otros casos no. Pero ya no tendría ningún efecto retroactivo, solo si fuera con efecto stun, que dudo mucho que sea eso, que a partir del origen de la creación de este decreto del año 2022. Como le digo, esa es una decisión que le tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, junto con el PCH en su momento, aprobamos este decreto pensando que era para hacerle justicia a esos centenares de personas que habían sido afectadas por un sistema de administración de justicia que hizo parte de un golpe de Estado. Nada más que eso. Ahora, hay que esperar mañana la resolución, lo que decidan hay que respetarlo. Sino una honrosa rectificación de este gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque como últimos intérpretes de la Constitución, ellos lo saben muy bien que solo se puede indultar por el Ejecutivo, solo se puede otorgar amnistía por el Poder Legislativo. Y lo más importante es que debe quedar claro la independencia judicial. Realmente ese decreto de amnistía contiene perversidades, porque hay casos concretos que nunca debieron ser objeto de esa amnistía. Eso hay que reconocerlo. Es el decreto número 4 del 2022. Comienzo con usted, doctora. ¿Qué va a pasar, cree? Bueno, lo que debería de pasar y lo más lógico, pero bueno, quien tiene el poder ahí es la Corte Suprema de Justicia, pero sería bueno que este se declarara inconstitucional. Ya si va a ser desde el momento o desde atrás, ellos van a elegir, pero realmente ese decreto con el catálogo de delitos que se presentó nos llamó mucho la atención y como el abogado Harry Dixon dice que fue apoyado por el PSH, déjeme decirle que hubieron aproximadamente 6 diputados, tanto suplentes como propietarios, cuando se estaba discutiendo eso entre la Cámara. No se votó por él porque miramos ese lista de delitos y créame que nos llama la atención el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, catalogó cada uno de ellos cuando ellos los mencionan en artículos, ¿verdad? El pueblo no sabe cuál es el artículo 23 de la Constitución de la República o este artículo 335 que a mí y a mucha gente le ha llamado la atención, que iba a estar con amnistía a los que cometen delito de terrorismo, quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado, formando parte de la tripulación de una aeronave civil o militar, nacional o extranjera, que se halle sobrevolando el territorio hondureño o cuyo destino sea el aeropuerto de la República, que asalten y se apoderen de una aeronave civil o militar. Entonces, créame, cuando uno mira esto y lo catalogan como delito de orden internacional relacionados con lavado de activos y financiamiento, terrorismo no es delito conexo a los delitos políticos. Entonces uno se hace una pregunta, ¿por qué hay algunos de estos que estaban en el catálogo, verdad? Escuché yo hoy que se habían reunido un grupo de los que habían sido acusados y qué delitos les habían imputado. Pero créame que si uno va a ser amnistiado, tiene que pasar por todo un expediente y ver y valorar
No decir, bueno, yo tengo este delito y como está aquí, yo tengo la amnistía, así que absuélvame, ¿verdad? Entonces, allí es donde nos llama la atención realmente. Ojalá la Corte Suprema de Justicia hoy brille y que la Temis, como ahí se está, la Temis que tiene una venda, que tiene una espada que representa la justicia, realmente aplique y que realmente sea inconstitucional esto y que dé un ejemplo hoy a Honduras de democracia e institucionalidad. Doctor Marco Eliu. Bueno, en primer lugar decirle al pueblo hondureño que no es la única amnistía que se ha dado en el país. Desde que yo tengo recuerdo, en los años 90 se dio una amnistía en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas porque habían muchos políticos, principalmente de izquierda, exiliados y eso permitió que regresaran al país. Tan fue así que se creó un partido político de izquierda en esos años que fue la Unificación Democrática, UD, creo que hoy ya desaparecido por el Consejo Nacional Electoral. Luego, en el marco del golpe de Estado, los que dieron el golpe de Estado se autoamnistiaron. Toda la Junta de Comandantes fue amnistiada, todos los que cometieron delitos en el golpe de Estado que rompió el orden constitucional, que asesinó la democracia, fueron amnistiados. Luego, esta amnistía política que, al leerlo, sí, habla de delitos de terrorismo, pero usted recuerda el caso de los defensores del medio ambiente de Guapinol. ¿Por qué fueron acusados? Fueron acusados de terrorismo, de asociación ilícita, de portación ilegal de armas. Es que cuando hay un marco de persecución política, a usted le pueden inventar cualquier cargo, inclusive hasta de marero le pueden decir, pero la motivación es política. Y le voy a poner un caso, Ramón, doctora Claudia, del pueblo hondureño, un caso muy personal. Yo fui secuestrado en tiempos de Juan Orlando Hernández, me encarcelaron y me querían poner un rótulo con un rosario de delitos, con un número ahí como delincuente. Y yo me opuse, yo soy inocente, ¿cómo que me van a poner ese montón, ese rosario de delitos? Y fui torturado, me golpearon hasta dejarme inconsciente, pero no me dejé tomar esa fotografía que la ocupaban para ponerme de ejemplo o exhibirme como delincuente. Si hubiera ocurrido eso, yo hubiera hecho uso de la amnistía política, porque la motivación era política, porque yo era opositor al régimen de Juan Orlando Hernández, y fue el Juan Orlandismo y el propio Juan Orlando quien ordenó mi detención, y así como estos casos hay muchos. Está el caso del estudiante Eduardo Urbina, que se fue huyendo a Costa Rica porque lo acusaban de terrorismo, de haber incendiado un carro militar ahí a la salida del Carrizal, y se benefició de esta amnistía política. El caso del defensor del medio ambiente, padre católico Andrés Tamayo, que lo sacaron del país en el marco del golpe de Estado, acusado, y le quitaron la nacionalidad hondureña, porque él nació en El Salvador, pero era naturalizado hondureño. Y así muchos casos, como los hermanos Amador, los hermanos de Pedro Joaquín Amador, que solo porque salieron en un anuncio de televisión promocionando la cuarta urna, lo sacaron del país y corría peligro su vida. Así como muchos de estos casos se han beneficiado de la amnistía política. Pero al final, yo soy muy respetuoso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es un poder independiente, nosotros somos poder ejecutivo, y la decisión que ellos tomen consensuada, ojalá sea por unanimidad o por mayoría, esa decisión vamos a acatar. Perfecto. Pero es bueno recordar en el caso de Guapinol, que no fue por la amnistía que ellos salieron, incluso somos testigos que después del asesinato, muerto, el ambientalista vino y ya tenían, incluso en La Ceiba estaba con una cuestión jurídica que estaban otra vez recriminando, ¿verdad? Entonces realmente allí, y también hay que estar de acuerdo en que la amnistía ha sido utilizada como un arma, ¿verdad? Que yo creo que cada caso es muy independiente. Claro. Él, si lo iban a acusar de todo lo que dice y no hay pruebas, no puede ser acusado sin pruebas. Entonces allí es a donde llama la atención este tipo de amnistía, donde desbordan lo normal. ¿Me permiten ir a la pausa? Ya regresamos en Día Político por TSI. Tenemos en Día Político por TSI, pero dice el doctor Marco Eliu que usted va a ser respetuoso de lo que decide el Pleno. Correcto. Si el Pleno decide que es inconstitucional, como muchos aspiran, que lo declaren inconstitucional el decreto, pero a su criterio es un decreto que ha sido viable para muchos acusados. Claro que sí, y además de eso, recuerdo, porque eso se aprobó en el marco de una crisis legislativa.
su servidor no estaba ahí. Estaban los diputados, fueron aprobados, tengo entendido que estaban los compañeros del PSH, que en ese momento tenían una alianza con Libertad y Refundación, y la mayoría lo aprobó. Después se echaron para atrás y dijeron que iban a proponer una reforma. Nunca la presentaron los del PSH esa reforma. Además, no tenía razón de ser esa reforma porque si lo hubieran presentado, ya los que se beneficiaron de la amnistía política, pues los jueces decidieron que tiene dos filtros esa amnistía. Un filtro es una organización de derechos humanos como el COFADE. ¿Quién va a dudar de la lucha, de la amplia lucha que tiene el COFADE en defensa de los derechos humanos? Y ellos son los que hicieron consenso de que todos los perseguidos políticos tenían todo este tipo de delitos, terrorismo, tenían delito de portación ilegal de armas, hasta de robos. Bueno, le inventaban a usted cualquier delito, pero la motivación en el fondo era meter preso a aquel que o había luchado en contra del golpe de Estado o en contra del fraude del 2017. Y le voy a poner ejemplos claros. Los funcionarios que estuvieron en el poder ciudadano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, los funcionarios que estuvieron en contra del golpe, todos sin excepción, fueron acusados, judicializados en los tribunales. Los funcionarios que estuvieron a favor del golpe de Estado, esos no fueron judicializados, entonces fue una justicia selectiva. Eso es motivación política. Y de eso se trata, de que no exista esa motivación política y se limpie ya para que haya reconciliación y olvidar ya ese pasado funesto como el golpe de Estado y el fraude electoral del 2017. Ok, no sé si cerremos este tema acá, porque hay otros temas que quiero abordar con ustedes. El tema de cielos abiertos, el tema del acuerdo aéreo entre Honduras y Cuba. Mire, la semana, creo que hace 2 semanas, cuando yo vi la agenda en el Congreso, yo lo leí en el Día Político cuando estábamos en vivo allá. Lo que pasa es que no se nos explicó en qué consistía, porque solamente estaba ahí en el informe de agenda. Pero ustedes como oposición conocen de este tratado, en qué consiste este tratado aéreo entre Honduras y Cuba en materia comercial aérea. Bueno, es un tratado que viene y se basa en ese acuerdo que hubo en 1944 de Chicago, que es de aerolíneas internacional. Y cuando nosotros hemos indagado en el tratado de 1944, la verdad que no hay mucha discrepancia entre lo que están presentando actualmente. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué se quiere el tratado? ¿Qué hay detrás de lo no escrito? ¿Qué hay detrás de los renglones que no logramos ver los demás, los hondureños? ¿Ustedes lo desconocen? Lo desconocemos. ¿Pero tienen a alguien en la comisión? No, no hay nadie en la comisión de eso, ¿verdad? Porque acuérdese que ese fue firmado ya por el Ejecutivo en el 2023. Sí, pero cuando le digo, ¿hay alguien en la comisión del PSH que les esté informando a ustedes diciéndole, mire, este acuerdo consiste en esto, en este punto, va a consistir en lo otro? Ustedes desconocen como oposición. No hay y fue llevado casi a quemarropa, ¿verdad? Fue empezado a leer en el legislativo, como está sucediendo con muchas de las leyes, ¿verdad? Ahora, ¿a qué le temen ustedes? Bueno, realmente ¿a qué le tenemos? Uno, hay que tener claro, y yo solo tengo aquí 5 puntos anotados. Primero, que Cuba es un país que está enlistado de cooperante de países terroristas, ¿verdad? También tenemos que este gobierno, el gobierno de Cuba, está y el gobierno de Honduras con dictadores, ¿verdad? Que rebasan todos los derechos humanos como los países que ya conocemos. Que Cuba ha vivido de la exportación del socialismo, como ejemplo el gran grupo de médicos, ¿verdad? Que incluso Congreso de la Unión Europea hay denuncias graves sobre esto, trata de personas en la modernidad. Y bajo ese acuerdo podrán usar el terrorismo para traslado de tropas porque en el convenio que está no hay límites. Y eso es un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Están trayendo tropas porque algunos grupos militares ya de Venezuela no están apoyando el fraude electoral, el magnánime fraude electoral, están trayendo tropas a través de Cuba ingresando al país. Ya hay reportes de eso. Bajo ese acuerdo podrán, bueno, esto sí, todo esto obedece a una estrategia para que Cuba, China, Rusia tengan influencia sobre Centroamérica. Recordemos que Rusia, la URSS en aquel momento, ¿verdad?
y China y todos tienen un punto de vista y es Estados Unidos. Nadie puede decir que están abriendo una región estratégicamente donde tenemos un nuevo aeropuerto ya en Nicaragua y esta región abre con Cuba, Honduras, Nicaragua y muy probablemente Colombia, y colocar una región estratégica para una lucha geopolítica. Así, nosotros tenemos que elevarnos no a Honduras mismo ni al turismo, sino a la geopolítica exterior. Y tengamos claro que la geopolítica de Honduras no sale del corazón de Honduras. La geopolítica está dictada por países que pertenecen a este grupo de países que están en el Foro Sao Paulo, en el Grupo de Puebla. Entonces es allá donde nosotros como hondureños tenemos que tener cuidado. Nosotros nos preocupa qué pueda suceder en el futuro en nuestro país, en nuestra Honduras, en nuestra casa. Ok, mire todo lo que ha planteado. 5 puntos, doctor Marco Olivo. Correcto, le vamos a dar respuesta. Y ellos temen que este acuerdo sea utilizado como un acercamiento geopolítico con aquellos países que están en el Medio Oriente y con Rusia, y que pueda haber algún tipo de carrera armamentista acá. Pero me permite, después de la pausa, para que usted me le conteste, la doctora Claudia Ramírez. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Día Político por TSI. Doctor, 5 puntos que le ha planteado la doctora acá. Correcto. En primer lugar, decirle al pueblo hondureño que de lo que hemos recibido del pueblo y gobierno de Cuba ha sido mucha ayuda. Recordemos, en el marco del huracán Mitch, fueron los primeros brigadistas cubanos, médicos, que vinieron aquí a apoyarnos en unos momentos sumamente difíciles. Agradecemos también al gobierno de México y de los Estados Unidos, pero los cubanos se robaron el corazón de los hondureños al traer esas brigadas médicas acá, que luego se hizo un convenio también y que fue interrumpido por el golpe de Estado y fueron sacados. Gracias a Dios han regresado. La Guerra Fría ya terminó en 1990 con la caída del muro de Berlín, pero el bloqueo contra Cuba, el bloqueo económico unilateral de los Estados Unidos ha continuado y ha sido denunciado por más de 190 países en las Naciones Unidas que quiten ese bloqueo. Así también han solicitado, y la presidenta Xiomara Castro se sumó a que la quiten de la lista de los países terroristas. Yo le pregunto, pueblo hondureño, ¿el pueblo y gobierno de Cuba es terrorista? ¿Traen terroristas acá? Si los que traen son médicos acá. Ha graduado el pueblo y gobierno de Cuba 1.640 médicos y actualmente hay 100 médicos especializándose con especialidades que o no hay en Honduras o hay muy poco en nuestro país. Lo que hemos recibido es ayuda mutua. Han venido brigadas también de alfabetización acá, especialistas en educación de adultos, y eso nos ha ayudado a que muchos municipios en Honduras sean declarados libres de analfabetismo, y ellos no traen comunismo, acá no vienen a adoctrinamientos y vienen a que la gente aprenda a leer y escribir. Hablaba sobre la trata de personas. Óigame, si los que vienen son médicos, son profesionales con un nivel intelectual altamente de acuerdo a un egresado universitario. Y esto no es un convenio militar, esto es un convenio eminentemente civil que haría que usted pudiera viajar directamente a Cuba. Actualmente, si usted quiere viajar a Cuba, lo puede hacer vía Panamá, que los costos son más onerosos, o lo puede hacer vía Miami. Bueno, Estados Unidos tiene un convenio de este tipo. El 85% de este tratado es similar, como si fuera copy y paste del que tiene Estados Unidos con Cuba, el que tiene México con Cuba, el que tiene Canadá con Cuba, el que tienen los países europeos con Cuba, porque Cuba se ha convertido en un país turístico. Muchos hondureños van allá a hacer turismo, pero también van en busca de ayuda médica, porque les sale más barato que ir a Estados Unidos, ir a buscar la medicina de Cuba, que tiene altos estándares de calidad y que es muy apetecido también por la gente hondureña que puede pagar esos servicios. Así que no tiene nada que ver, ya debemos de olvidar que lo que se decía en el golpe de Estado o lo que se decía en tiempos antaños, ¿verdad?, que es que se va a venir el comunismo a Honduras. Ya ese discurso no pega, ese discurso es totalmente obsoleto, y debemos nada más pensar en la cooperación que van a recibir ambos países. Solo quiero finalizar con esto, Ramón, que este acuerdo también implica que aeronaves
que van pasando en cielo abierto hondureño, si tienen un desperfecto, si se encendió un foco rojo, si alguna turbina se dañó, bueno, ya se han dado casos que un ave, una gaviota o un sopilote se mete ahí en una turbina, tiene que bajar de emergencia, lo puede hacer, esto implica este convenio. Además, si ocurre un daño de salud en algún pasajero, alguien le dio una angina de pecho, un infarto y amerita internamiento, atención de emergencia, puede aterrizar en cualquiera de nuestros aeropuertos internacionales a recibir ayuda médica este paciente. Todo esto implica estos acuerdos. Ok, doctor. Bueno, realmente mirar, es que eso es lo objetivo, lo que realmente va a tener, pero no miramos lo que va a estar detrás de todo eso, no va a estar escrito en el acuerdo. Y lo que decía el doctor, si hay un desperfecto de una aeronave o pasa un incidente, eso ya está escrito en el acuerdo aéreo de 1944 de Chicago. O sea, que eso es parte de ese acuerdo que ya está escrito. A mí también me preocupa que en un pasado reciente, hace como 10, 12 años o 14 años atrás, tuvimos una aeronave que fue instalada en el aeropuerto Toncontín. Ajá, esto bajo ningún acuerdo aterrizó, se mantuvo ahí, desconocemos los pilotos, desconocemos qué traía o qué no traía, han salido muchas versiones de lo que ha pasado, no ha sido investigado, el pueblo hondureño todavía no ha recibido un reporte de lo que ahí pasó. Yo creo que deberíamos y el gobierno debería de preocuparse de dar, ya que han unido el 2009 con el 2024, dar un reporte de esa aeronave que no estaba bajo ningún acuerdo. Y ya con acuerdos, yo no me imagino lo que pueda estar pasando, ni lo que va a pasar. ¿Usted cree que con acuerdos van a venir aeronaves de Rusia, de Irán, de Cuba, de Venezuela, a diestra y siniestra? Aquí aterrizar de Rusia y de eso no, sino que hay que ver los movimientos, y vuelvo a repetir, geopolíticos bueno, que están sucediendo. Tiene 30 segundos. Le quería opinar al respecto. Mire, si es que vuelos clandestinos han habido, si usted ve la traza que viene de Cayo Hueso, usted ve que entran avionetas trayendo drogas acá, eso se llama aviación clandestina por tráfico de drogas, la mayoría, pero esto no tiene nada que ver. Es más, Cuba es el que tiene los menores índices de narcotráfico. Recuerde que a finales de los 90, cuando estaba aún, Fidel Castro mandó a fusilar a un general que estaba implicado en narcotráfico. Allá es de los países de América con más bajo índice de narcotráfico, así que eso queda totalmente descartado y los gobiernos deben de luchar todos contra la aviación clandestina. De eso se trata y por eso es importante investigaron estos acuerdos, ese fusilamiento de acuerdo. Pertenecían a ellos. O sea, ¿a quién crea que cuando empieza a ver la historia y a leer la historia del narcotraficante que fusilaron en el tiempo de Fidel Castro, el que está asociado a eso, hay toda una historia que los invito a que lean quién era esa persona que fusilaron. Era de ellos, dice. ¿De quién y a qué grupo pertenecía. Y era parte del gobierno. Bueno. ¿De cuál gobierno? Del gobierno de Fidel Castro. Sí. Bueno, señores, gracias. Ahí nos miramos en el Congreso mañana si es que convocan, porque todavía no han convocado. No lo han convocado. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Gracias, doctor Marco Liu. Gracias, doctora Ramírez. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.